Migrar es un viaje de contrastes, entre la emoción de lo nuevo y los desafíos inesperados, entre los logros alcanzados y los obstáculos que ponen a prueba nuestra resiliencia. Nuestra invitada de este episodio, Valeria Atenea, ha vivido esta dualidad en carne propia. Venezolana de nacimiento y médica de profesión, hace 12 años dejó su país para formarse en Colombia, convirtiéndose en la primera gastroenteróloga extranjera en el programa de la Universidad Javeriana. Desde entonces, su historia ha estado marcada por el éxito, pero también por retos inesperados, desde ser profesora en una de las universidades más prestigiosas del país hasta enfrentar retos migratorios con su nacionalidad. Hoy, en Vivir Afuera, Valeria nos comparte su historia de lucha, aprendizaje y reinvención. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Valeria, un placer tenerte acá. Gracias por acercarte a nosotros y contarnos que tengo una historia migratoria que quiero contar, de éxitos, de luchas, y bueno, creo que va a ser muy valiosa para muchos de las personas que escuchan este podcast. La migración de Venezuela es muy común, tanto en Canadá, donde vivía antes, como acá en Colombia, y siempre me gusta, sí, conectar con este grupo de migrantes y que nos cuentes un poco de los éxitos, pero también de los retos que vienen a pesar de venir de un país vecino. Bienvenida a Vivir Afuera. Muchísimas gracias, Andrew. De verdad, es un placer estar aquí y compartir mi experiencia con todos ustedes. Bueno, entonces, como sabes, este podcast maneja dos temas, el vino y la migración, mis dos pasiones. Me comentabas que te gustan los vinos blancos, entonces Sí. me fui por algo que podemos llamar blanco, pero es un vino espumoso. Y un vino espumoso con un método de producción bien interesante. Es el Malibran Sotoriva, un vino italiano hecho del método ancestral. Entonces te voy a contar un poco de en qué consiste este método, que es bien interesante. La mayoría de vinos espumosos, o muchos de los vinos espumosos que conocemos, como el champán, como el prosecco, como el cava, tienen dos procesos de fermentación. El primero en tanques o en distintos lugares y el segundo en la botella. Este, que es un método, y como dice el nombre, ancestral, más viejo que el método del champán, es una sola fermentación en la botella. Entonces el mosto está en un tanque, el vino se está fermentando, y antes de que termine de fermentar, cuando todavía hay azúcar residual que todavía se puede convertir en alcohol, lo meten en la botella. Y lo que pasa es que dentro de la botella sigue fermentando. Y eso es lo que causa las burbujas, el dióxido de carbono. Lo otro interesante de este vino es que en el método ancestral a veces hacen el degüelle y a veces no. El degüelle es cuando eliminan esas levaduras muertas de la botella. En este caso no lo hacen. Entonces esas levaduras muertas, esas lías, permanecen en la botella y, si puedes ver, y ahorita lo veremos, es turbio. Por eso es que el color de este vino es turbio. Y eso obviamente también le da unas notas que ahorita vamos a explorar al vino cuando tiene todo ese contacto prolongado con las lías. Esto es del Véneto en Italia. Está hecho, la cepa es glera, que es la misma que se usa para hacer el prosecco, pero con un perfil como mucho más artesanal y menos filtrado de lo que sería un prosecco normal o común. Entonces, bueno, esto es lo que queremos que tomemos, que celebremos tus éxitos acá en Colombia. Y bueno, si quieres, pasemos un poco a la vista. Cuéntame qué ves en el vino. Bueno, como dices tú, sí me parece un poquito turbio. Ujú. Tiene las burbujitas, tiene un color como pera, como si fuera Sí, pera. sí, entre un Un amarillo, entre un limón, amarillo, sí. turbio, eh, burbujas muy finas, ¿no? Son pequeñas, no Burbujas son tan marcadas chiquititas. como en otros vinos Sí. espumosos. Prácticamente no es transparentoso, ¿verdad? Uno trata No. de ver el dedo a través, y también como un poco pajizo de color. Bueno, si quieres pasemos a la nariz. Sí. Cuéntame un poco en la nariz, ¿qué notas? Mm, ¿Qué frutas, por ejemplo? un poquito de manzana, Sí, manzana verde, pera. Normalmente esos dos van pera, muy... muy de la Tú mano, decías color de sí. pera y se nota bastante la pera, ¿no? Yo diría que de pronto un poquito floral también, como de pronto de flores blancas. Y Sí. algo muy característico de los espumosos que tienen una fermentación y tienen contacto con las lías, con esa levadura muerta, no sé si lo alcanzas a notar, es un poco de pan tostado.
de brioche. Ok, Eso sí. es algo muy característico, ese contacto prolongado con las lías. Vale. Y bueno, salud y Salud. espero que lo disfrutes. Gracias. Muy distinto, yo creo que un prosecco, a pesar de que es la misma cepa, por ejemplo, que sientes en el paladar. Me parece que es muy fluido, o sea, no es un vino pesado, es un vino refrescante Ujú. y no es muy dulce, pero tampoco es muy amargo, Sí. sino como es bastante equilibrado. Ujú. Está rico. Sí, yo diría como bastante acidez, una acidez vibrante, le hace a uno salivar, una burbuja fina que se siente un poquito en el paladar, pero muy fresco. Yo siento que algo que nota uno mucho es esa frescura. De pronto en boca le siento un poco más cítrico, como notas cítricas que no le sentía de pronto tanto en la nariz, pero también de pronto como esa pera, esa manzana. Y algo que también le noto es como esa mineralidad, como piedra mojada, no sé, no es que nunca he probado una piedra mojada, pero como el olor que yo asocio con piedra mojada. Ok, Y un sí. final muy salino, como que siento esa salinidad, esa mineralidad al final. ¿Tú Sí. dirías que es un final que perdura mucho o que es que se va rápidamente? Yo diría que está como en la mitad. Intermedio. Sí, Sí. intermedio, un final medio. Y bueno, ¿con qué podíamos maridar este vino? Siempre con comida, con ostras, comida de mar, quesos frescos. Es un aperitivo excelente. Me parece que antes de comerse Sí. algo puede ser bueno, incluso después de la cena también puede ser bueno. Y también pues con platos vegetarianos, como con ensalada, podría ser muy bueno. No es algo que yo mezclaría mucho como con carnes pesadas ni nada, algo que tenga No. mucha grasa, pero sí puede ser pescados. Siempre dicen que los vinos espumosos y las ostras van muy bien. A mí no me gustan las ostras mucho, pero les creo a las Con personas que me mariscos. dicen eso, Con con mariscos. mariscos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias, y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Y bueno, ahora sí, adentrémonos en el tema migratorio. Siéntete libre de seguir tomando a medida que hablamos. Yo sé que muchas personas a veces se ocupan con hablar, pero mientras Sí. yo te hago preguntas, si quieres seguir tomando, dale. Cuéntame un poco sobre tu vida en Venezuela antes de tomar la decisión de emigrar. Sí, bueno, yo estudié en la única universidad pública en Caracas, que se le llama la Universidad Central de Venezuela. Es equivalente como a la Universidad Nacional. Ok, Entonces es, digamos, la mejor universidad del país, diría yo. Ahí hice pregrado, luego hice medicina interna y yo tenía súper claro que quería ser gastroenteróloga, soy una apasionada del tracto digestivo. Entonces desde el pregrado ya yo sabía que quería ser gastroenteróloga, pero en el momento que estaba terminando medicina interna, bueno, allí la situación del país era muy agobiante, los hospitales estaban en decadencia, no había equipos médicos y yo dije, no, pues si quiero hacer gastroenterología en un lugar de calidad, aprender, poder hacer estudios endoscópicos, tengo que claro. irme. No tener En- problemas de que, no sé, existe la anestesia, que esté esto, que estén todos los supplies y todas Claro, esas cosas. fueron unos años muy duros, digamos que en ese momento haciendo mi primera especialidad en medicina interna, uno hacía un poco de todo, ¿no? Uno era enfermero, médico, camillero, secretaria, o sea, era una cosa muy fuerte, eran muchas horas sin dormir, turnos de 36 horas, Mm, y ya yo estaba un poco pues al límite y dije, me tengo que ir. Aparte, la inseguridad en ese momento en Venezuela era agobiante, entonces eran muchas cosas, era la situación salud del país, hacer un posgrado en un hospital, porque los posgrados solamente se hacen en hospitales, y a la vez la inseguridad de, pues, de toda la ciudad. Entonces en ese momento decidí, ya me voy. ok, De hecho, yo tenía una relación estable en ese momento y yo le dije a mi pareja, me voy contigo o sin ti. Y finalmente me fui sin él. ok, wow. Sí, porque era algo que ya trascendía mis límites Ujú. de personales. Y Entonces, profesionales y también, me imagino. profesionales, porque Ujú. mi gran meta era ser gastroenteróloga y el país no me daba esa oportunidad.
Bueno, y cuéntame en escoger dónde hacer esta especialización, ¿por qué Colombia? Bueno, mi mamá es de un pueblito que se llama La Cumbre, cerca Ok. de Cali, y ambas abuelas, tanto materna como paterna, son colombianas. Ah, ok. Una de ellas ya falleció. Entonces yo siempre venía a Colombia todos los años desde la infancia, desde la niñez. Entonces yo tenía como pues, digamos, en mi cultura parte de cosas de Colombia, tradiciones. De hecho, hacíamos la novena en Venezuela. Ok. Sí, hacíamos cosas que pues entonces yo me sentía también algo colombiana, entonces mi primera opción era venir para acá, mi segunda opción era ir a Brasil, que de hecho fui, vi varios hospitales allá, pero pues digamos que no hablaba un Claro. portugués técnico y Ujú. un portugués avanzado, entonces esa opción la descarté y la tercera opción era Argentina. Ok. Entonces, bueno, creo que fue bastante fluido y fácil la decisión y decidí presentarme a la Universidad Javeriana, fui a la única universidad que me presenté y entré. Y Ah, bueno, me vine para súper. acá. Y la primera gastroenteróloga extranjera de la Javeriana, ¿verdad? Sí, en ese momento, en el 2011, eran muy poquitos cupos para entrar a gastroenterología. Y bueno, sí, me presenté y a los 6 meses entré. Ok. Y he sido la primera extranjera. Súper. Muchos años después, una estudiante de Centroamérica, pero la verdad somos pocos extranjeros que venimos Claro. a Colombia Y a son programas, subespecialidades. claro, Sí, porque de hecho, sí, para los colombianos es difícil entrar ya a las subespecialidades, pues claro, más para un más extranjero. para los extranjeros. Ujú. Bueno, y cuéntame, al llegar, ¿cómo viste Colombia? Pues sé que tenías un arraigo a Colombia, por lo menos de la familia. ¿Cuáles Sí. fueron como los mayores desafíos que encontraste? Bueno, primero estar sola, Ok. porque nunca había vivido sola, entonces estar sola en otro país estudiando en un centro de alta exigencia. La verdad, a mí sí me dio un poquito como de trauma intelectual que llegué y aquí los médicos tienen una formación académica muy, muy alta, ¿sí? Entonces yo llegué a un Ok. lugar donde es considerado el posgrado de gastroenterología de mayor excelencia en todo el país. Entonces, pues sí fue un poquito como de shock Ok. porque el nivel de exigencia es muy alto y es muy bueno. Muy interesante. Entonces, sí, al principio fue como adaptarme al sistema de salud. En Venezuela no existen EPS, ni IPS, ni prepagadas, ni nada de eso. Entonces era más logístico, ¿no? Pero sí, bueno, tuve un recibimiento muy especial, tenía unos compañeros espectaculares de posgrado y eso lo hizo todo mucho más Claro. fácil, ¿no? De hecho, mi mejor amiga hoy en día es mi compañera de posgrado y es Súper. como mi hermana. Ah, súper. Sí, sí. Y culturalmente, ¿cómo comparas Venezuela y Colombia? Uf, es que hay tantas cosas que comparar, pero la verdad, la gente piensa, no, es lo mismo. No, Ok. es muy diferente. Yo siento que, por lo menos los venezolanos en términos generales, tenemos una personalidad más costeña, Ok. parecido Ujú. a las personas de la costa de acá de Colombia. Incluso el acento se parece más como al de Barranquilla o de la costa de Total, el Colombia. acento, Ujú. las costumbres del día a día, como, bueno, incluso lo cariñoso que somos, damos Ujú. muchos abrazos, como más, un poquito más de calidez. Entonces, por lo menos yo llegué acá y al principio sí me afectaba mucho que me montaran un ascensor y no me saludaran, porque es que allá saludamos allá decimos Raimundo y todo el mundo, Ok. ¿sí? Entonces es como, Incluso viniendo de Caracas, la ciudad grande. claro, incluso Ujú. viniendo de la capital, entonces yo sí sentía como, oh, bueno, está bien. Entonces esa parte, bueno. Luego siento que acá en Colombia hay un poquito más de prudencia. Ok. Los venezolanos no somos prudentes, decimos lo que pensábamos sin pensarlo mucho y esa espontaneidad puede traer problemas cuando uno migra. Lo Claro. entendí mucho tiempo después. Por lo menos no está bien hablar de religión, de política Ujú. cuando uno migra, sobre todo cuando esos temas son tan sensibles para ambos países, ¿no? ¿Qué otras diferencias culturales? Bueno, evidentemente la comida, pero me acostumbré, a mí me gusta mucho la comida de acá. Sí, una persona que también era de Venezuela que vino al podcast nos hablaba de eso y nunca me imaginé que fuera tan distinta como la describía, que él decía que acá como que no le ponen tanta sal o no le ponen como tantas adiciones a la comida que la sentía que era como medio plain, Como como, insípida. como insípida, pero no sé. Sí, puede ser. Digamos que eh, hay ciertas cosas que yo siento que quizás el venezolano hace más como guisos, Ok. pero no, bueno, aquí hay unas comidas Sí. espectaculares también, me encanta. Pero me siento muy identificada por lo menos con la comida de la costa. O sea, a Ok, mí me encanta interesante. ir a Cartagena, Barranquilla, porque es un poco más similar a cómo comemos. Y nosotros comemos muchos mariscos por estar en la Claro, costa. claro.
Entonces, pues aquí no, porque es más difícil, Ujú. la comida es congelada, la comida de mar, entonces sí sabe un poco diferente, pero en términos generales yo creo que Venezuela y Colombia em, comparten muchas cosas, pero por lo menos te digo, hay una diferencia en el gremio médico. Los médicos colombianos son muchísimo más meticulosos, a mi parecer, que los Ok, médicos venezolanos. Son muy exigentes, estrictos, digamos, académicamente. Son excelentes, me parecen súper. excelentes. Los médicos venezolanos somos un poquito más recursivos. Ok. Entonces somos como, bueno, no hay esto, Ujú. trato de solucionar con esto, ¿sí? Y quizás un poquito más cercano al paciente en el sentido que les damos nuestro teléfono. Ok, Sí, aquí no funciona tanto así. ok, Hay un poquito más de distancia, pero pues son diferencias interesantes. ok. Y bueno, justo te iba a preguntar sobre eso, tu experiencia con el sistema médico acá. Me dices que, bueno, que están las EPS, las IPS, que allá no existe, y que el nivel de exigencia también es un poco más alto. Entonces es un buen lugar para formarse. Eh, Excelente, ok, excelente. Yo de hecho a todos los que podía de Venezuela, mis compañeros, yo les decía, vengan, hagan alguna especialización o algún curso, alguna maestría, porque de verdad es excelente. O sea, formarse acá no le envidia nada a otros centros mundiales médicos. ok. Ujú. Y bueno, entonces entraste en este prestigioso programa. No muchos extranjeros, no hay muchos cupos para extranjeros, o es difícil entrar como extranjero. Cuéntame un poco esa experiencia. ¿Te sentiste como una persona de por fuera en ese programa o te sentiste acogida como cualquier otro? No, me sentí súper acogida, la verdad, los profesores que tenía, el equipo médico, las enfermeras, todo el mundo fue Ok. muy amable desde el principio. Y sí, trataban como de apoyarme en que yo estaba sola, Ujú. no tenía familia, las navidades sola. No, Claro. era una gran familia, la verdad. Súper. Sí, Me alegra eso. fue muy lindo. De hecho, hoy en día los recuerdo mucho y son mis profesores, mis mentores, mis amigos, entonces fue algo muy especial. O Qué sea, para bien. las personas que vienen del extranjero, venir a la parte médica también es muy interesante. Qué bien. Me alegra oír eso y sobre todo pues una industria en la que no conozco mucho y me alegra eso. Sí. Y bueno, esto es algo que como hubo semejante ola migratoria desde Venezuela a Colombia, sé que pues es todo un tema, ¿verdad? Y cómo sientes la acogida de los colombianos hacia los venezolanos, sobre todo, bueno, desde que llegaste tú. Digamos que yo llegué en unas condiciones especiales, ¿no? Ya yo venía con especialización, llegué a la Universidad Javeriana, vine como en una burbuja. Sí, Yo ok, nunca sentí ok. xenofobia. Ujú. Yo de hecho por eso te digo que me sentí muy, muy tranquila y muy acogida. Y la verdad fui feliz durante mi formación y durante muchos años he estado contenta ejerciendo la medicina acá. Pero esa no es la realidad, o sea, la Sí, ok. realidad es que 8 millones de venezolanos han tenido que sufrir en distintas partes del mundo. Yo creo que la migración es como un divorcio sin querer, divorciarse amando, y eso es muy fuerte. Uno no lo entiende hasta que luego de muchos años uno empieza a interiorizar Sí, qué es pudo haber cierto. sido mi vida o etcétera. Entonces la mayoría de los venezolanos no han tenido mi suerte, ¿sí? Sí, es cierto. Lastimosamente. Y no, para mí fue un camino relativamente fácil. Mm. Sí he tenido muchos obstáculos, pero también es una mezcla entre desconocimiento y bueno, cosas que pasan en la vida. Pero en términos generales, pues yo le agradezco todo a Colombia, me dio un esposo, un hijo, eh, una casa, he viajado por el mundo. De hecho, ahorita me estoy solamente enfocando en algo que se llama endoscopia bariátrica Ujú. y es ayudar a pacientes con obesidad a superar la obesidad sin Claro, cirugía. Y bueno, humildemente soy una referencia en Colombia. súper. Y eso pues para mí es muy importante. No, claro. Y bueno, ahora hablaremos un poco de estas otras etapas, pero cuéntame un poco, bueno, el llegar, el estudiar acá, hacer tu especialización, ¿cuál fue como el mayor aprendizaje que te dejó esa etapa de tu vida en lo que eres hoy? Yo creo que la humildad, Mm. o sea, hay que tratar de como no ser intransigente. Yo creo que al principio cometí también errores de ser intransigente, o sea, manejar bien la frustración, Ok. ¿sí?
Básicamente esos dos consejos, o sea, ser humilde y manejar bien la frustración, escuchar, no ser tan impulsivo. Cuando uno es muy impulsivo, sobre todo cuando uno viene de países Ujú. impulsivos, donde todo es sin pensarlo y Ok, solamente como lo sientes, ahí uno comete errores. Entonces, la verdad, sí, ok. ser más humilde. Bueno, y sé que tuviste, bueno, tú me imagino que por nacimiento, por tus abuelas o tu madre, tenías nacionalidad colombiana. Sí, yo estuve 2 años como extranjera y a Ujú. los 2 años me dieron la nacionalidad colombiana Ok. por pues parentesco en primera línea por mi mamá. Y sé que ocurrió algo ahí que la Sí, perdiste. Cuéntame un poco de ese sí. tema. Bueno, en el 2000, a ver, ¿qué era? Eso fue en el 2020. A mí me aceptaron para hacer una maestría en endoscopia avanzada en la Universidad de Barcelona, Ok. en España. Y me iba a ir por 3 meses para hacer mis prácticas en el Hospital Clínic de Barcelona, que es un hospital, pues, una referencia europea y mundial, muchas especialidades. Y 2 días antes fui a la notaría a hacerle un permiso a mi esposo para que él saliera con el niño después que yo, porque yo iba a ir primero a España. Cuando me dicen en la notaría, no, es que usted no puede hacer ningún trámite porque usted tiene falsa identidad y usted ya no es ciudadana colombiana. Yo, Wow. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que falsa identidad? Sí, señorita. Usted no puede manejar, usted no puede hacer ningún trámite para su hijo, usted no puede salir del país, Mm. usted no puede dejar un permiso para que sus familiares salgan del país, usted tiene que hablar en la registraduría porque, bueno, porque sí. Y yo, Dios mío, o sea, cambié. No, Perdí muchísimo dinero porque pues todos los planes que tenía en España, claro. ya empezaba la maestría, tuve que cambiar la fecha de la maestría, del hospedaje, perdí pasajes, tuve que contratar a un grupo de abogados para que me rescatara la ciudadanía. Y luego me enteré, pues, obviamente haciendo investigación, que 40.000 colombo-venezolanos, o sea, personas venezolanas que habían venido a Colombia y que de una u otra manera habían obtenido la ciudadanía, la habían perdido así como ¿Y fue por un error o...? eh, sí, ellos dicen que fue por un error, pero pues uno tuvo que hacer tutelas y Mm. realmente entrar en procesos legales con la registraduría para obtenerla de nuevo. Eso afectó mi trabajo porque llegó a la Claro. clínica una notificación que ya no tenía retus. Pues tu Me cédula me cancelaron el imagino que... retus, no podía ejercer Uf. como médica. Entonces sí, la verdad fue un trauma muy fuerte. De hecho, tuve que estar casi que con valeriana, ansiolíticos, porque Mm. fue un golpe muy fuerte como a mi ego, a mi estabilidad. Pero bueno, recuperé mi nacionalidad semanas después y ya es una anécdota. Ok, sí, supongo, pero muy duro en ese momento. Muy duro porque yo decía, porque a mí, si yo hago todo bien, todos mis papeles están bien, ¿qué más? ¿Cómo que falsa Sí. identidad? O sea, que no entiendo qué es eso. Y ya yo tenía pues 7 años de ciudadanía y de la noche a la mañana salió esa resolución. Entonces sí nos Ah. afectó a muchísimos colombo venezolanos. Y me imagino que ahí también afecta lo que tú decías de cuando uno, bueno, cuando uno tiene como ciertos medios y ciertas facilidades, tú pudiste, no sé, contratar a un abogado que te ayudó, pero quién sabe cuántos perdieron ahí sus papeles y ahí quedaron. Correcto, y sé de personas que los detuvieron en la calle Mm. y como no tenían ciudadanía eran como ilegales, entonces no podían hacer uso de sus cuentas bancarias, de sus bienes, o sea, fue súper complicado. Mm. Yo porque tenía los recursos económicos para pagar el grupo de abogados y se logró, pero pues eso fue una situación bien complicada que realmente no sabemos si tuvo un trasfondo político, porque Ok, habían elecciones acá, ok, pero sí, tenaz. fue tenaz. Bueno, si migrar no fuera difícil en sí, perder la ciudadanía y tener que sentir que ibas a echar para atrás, pero bueno, eventualmente salir adelante, me imagino que debió haber sido algo muy angustiante en ese momento. Pero ahora hablemos de cosas más positivas. Tú formaste una familia acá en Colombia, tienes un esposo colombiano, ¿verdad? Sí, un esposo bogotano. Ok. Y tu hijo nació acá. Sí, Ok. nació acá en el 2018. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de formar familia en Colombia siendo venezolana, siendo extranjera? Mm, tiene como su parte bonita, pero también tiene una parte como triste y difícil porque obviamente mis amigas de la infancia tuvieron hijos y se Claro, fueron por todas partes del mundo. Entonces yo también soñaba que mis amigas de la infancia, sus conocieron. hijos jugaran con mi Claro. hijo. Entonces, pues sí, tengo un grupo reducido de amigos, pero como esa ilusión
de todos los niños jugando juntos, de ir a la playa, de compartir asados, etcétera, cosas que son muy venezolanas, pues eso no lo viví. Ujú. Y cuando uno tiene hijos únicos y es extranjero, pues no tiene tampoco el núcleo que te Claro. ayude, los abuelos. Entonces, mi papá vive en Venezuela con mi hermano, mi hermana vive en Panamá, ahorita mi mamá está en Cali. Entonces, esa red de apoyo es muy difícil, Sí, eso es cierto. uno siendo migrante. Y pues cuando uno es profesional o trabaja, que yo creo que ahorita el 99% de las mujeres trabajan por alguna Ujú. u otra razón, es más difícil aún, porque entonces uno tiene que compaginar y combinar el hecho de no tener red de apoyo y ser trabajador y mamá. Ok, sí, Pero a claro. la vez, bueno, me gusta mucho el sistema educativo de los niños acá. Me parece muy alta calidad. Margo está en un colegio personalizado, es un colegio holístico, de educación holística, y es fantástico, a pesar de que es caro, ¿no? Pero es una educación de muy alto nivel y excelente. Y a pasar de los años, ¿sientes que ha cambiado tu percepción de Colombia? ¿Cómo la ves ahora comparado con lo que era cuando llegaste? Yo no sé, pero yo ahorita siento que la calidad de vida en términos generales ha disminuido. Ok, Siento que hay que esforzarse más que hace 12 años para conseguir el ok, dinero, el día a sí, es día. cierto. Es un poco más caótico todo. No sé si es que la ciudad ahorita por las construcciones, el metro, Ujú. etcétera, todo es más caótico. Siento que la gente está muy abrumada en términos generales. Y eso se traduce en enfermedad, ¿no? En Ujú. enfermedad mental, en Sí. enfermedad emocional, enfermedad orgánica. Y es fuerte ver eso, porque Ujú. sí me parece que hay un antes y un después. Hubo como una transición en estos 12 años, algo pasó, no sé si fue la parte política combinada con la parte económica, Sí, claro. más varios otros factores que han hecho que bajo mi punto de vista ha bajado la calidad de vida. Ok. Sobre todo en la capital, ¿no? Que Ujú. es un poco más abrumadora que vivir en ciudades pequeñas. Sí, claro. ¿Y personalmente sientes que este ya es tu hogar? ¿Te hace falta Venezuela? ¿Te sientes ya más colombiana? Buena pregunta. Hay días de días. Hay Ok, días que estoy súper tranquila, súper feliz. Hay otros días que me proyecto regresándome, ok. como las oportunidades que puede tener un país que llegó a la ruina literalmente. Ujú. Pero no es fácil decidirse cuando uno ya ha hecho una familia en el extranjero, cuando uno ya no tiene como tantas opciones tampoco en el país de base. Yo lo que pienso es que, bueno, Colombia es un país maravilloso, pero es un país difícil para progresar. Ojo, no me estoy quejando, yo he progresado de manera exponencial en el tiempo, pero en términos generales es un país donde el progreso, necesita no solamente invertir la energía, conocimiento, sino como muchísimo, o sea, es como, Pelearlo. es muy, muy fuerte, o sea, creo que hay otras oportunidades en otros lados, pero siempre uno como que vuelve utópico los Sí. otros destinos. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Decir, Ujú. ay, no, bueno, en Australia me iría mejor. Bueno, pero ya va, o sea, Ujú. ¿sí? Pero no, digamos que ahorita este es mi país y yo vivo feliz. Súper. ¿Y cómo ves el futuro de los médicos migrantes acá en Latinoamérica? ¿Ha crecido, por ejemplo? Sí, mira, por lo menos en el caso particular de Venezuela, yo creo que el 80% de los médicos especialistas que yo conocí se fueron. Ujú. La mayoría se fueron a Estados Unidos y a Europa, Ok. básicamente a España. Luego hubo una ola migratoria de algunos que vinieron para acá, pero creo que también les pareció un poco difícil el sistema, ¿sí? Cómo salir adelante. Entonces, hubo un gran movimiento hacia Chile. Hay Claro. muchísimos médicos venezolanos en Chile que les va excelente, les va muy bien. Yo siento que Venezuela y Colombia, ambos países tienen médicos muy preparados y que donde vayan les va bien. Ujú. O sea, el médico colombiano y el médico venezolano en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en donde sea, le va bien, porque somos médicos muy integrales, a la vez cariñosos, accesibles, nos dejamos hablar, somos receptivos, que uno puede encontrarse un excelente Sí. médico en Alemania, digamos, Ujú. pero quizás no va a sentir eso, Sí, ¿no? eso es Entonces, cierto. esa empatía es clave. Ujú. O sea, Sí es. la empatía en la relación médico-paciente, si no existe, no existe relación. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, no quiero que suene feo, pero por lo menos aquí hay médicos generales
que ganan demasiado poquito, Sí, ganan sí, 2 sueldos mínimos, 3 sueldos Ujú, mínimos. Y yo digo, wow, no, eso no ayuda a que no se vayan. ujú, Entonces también hay una ola migratoria, médicos colombianos jóvenes que se van, sí, se van para donde sea. sí, Entonces, pues eso es un poquito triste para el sistema, porque finalmente va a llegar un momento en que tampoco van a haber tantos claro, médicos y en este país hace falta muchísimos claro. especialistas, sobre Ujú, todo especialistas. Digamos, gastroenterólogos son muy poquitos por habitante. Entonces, por eso es difícil acceder a ciertas especialidades a través del EPS. Y finalmente, quien sale perjudicado es el paciente. claro, sí. Sí, yo siento que yo viviendo en distintos lugares me he dado cuenta que hay lugares, es muy difícil ese balance de que gane el paciente, el médico y no sé, el sistema, los que pagan. Que Correcto. en Canadá, por ejemplo, tenemos un sistema público que ganan los médicos ganan muy bien, el, pero digamos el paciente pierde un poco en términos de la calidad o lo que tú dices, es muy, acá tienen sus 20 minutos y sale rápido y todo eso. Claro, En Colombia siento que hay un excelente servicio médico para los que están en ciertos niveles, sí. pero los médicos acá pierden mucho, bueno, dicho, lo que ganan los médicos a veces por sus consultas es muy poco y es muy difícil ese balance, de que ganen el que paga, el que atiende y al que lo atienden. Total, sí. Yo no sé si eso alguna vez se va a lograr, pero sí, hay médicos que están subestimados. Bueno, ¿y qué consejo le darías tú a un profesional de la salud extranjero o a un profesional de la salud venezolano que esté pensando de pronto migrar a Colombia, especializarse o ejercer en Colombia? Bueno, la realidad de ahora es un poco diferente a hace más de una década que cuando Ujú, yo vine. Ahorita es un poquito más complejo. Pusieron un poquito más de trabas, de trancas, de requisitos, porque pues el ministerio y toda la parte de homologación, digamos, de ujú, títulos se puso más exquisito. Entonces, no es fácil, pero sí es una buena oportunidad, sobre todo que hay la posibilidad de entrar a un ambiente donde hablas tu idioma, donde ciertamente hay similitudes culturales, donde si estás bien ubicado te van a ujú. tratar bien y te van a pagar bien. Yo le diría que averigüe, sobre todo si su especialidad es una especialidad de alta demanda. Probablemente le diría que se vaya al interior del país. Ok, está bien. Sí, donde hay calidad de vida, no hay tanto tráfico, donde se necesitan muchos especialistas y donde sí le puede ir también muy bien. Y bueno, Valeria, como tú has dicho y lo has dicho muy humildemente, tú te has vuelto una referente en tu área de la cirugía bariátrica. Si a alguien le apasionó tu historia y quieren contactarte pues desde la parte profesional o de la parte personal, ¿dónde te pueden buscar en redes sociales? Bueno, yo tengo una cuenta que se llama Doctora Valeria Balón, Ujú. porque una de mis Por el balón gástrico. especialidades es el balón gástrico. Sí, yo no hago cirugía, yo hago endoscopia bariátrica, Ujú. que es todo por la boca, ¿no? Sí. Entonces, hacemos un método de coser el estómago por dentro, Mm. que tiene varios años en Colombia, entonces somos pocos que lo hacemos, reparamos cirugías bariátricas, digamos, hacemos un manejo integral a pacientes que tienen sobrepeso, que luchan con esa enfermedad, ¿no? Porque es una enfermedad muy compleja, es severa, es multifactorial, es recurrente, Sí, es progresiva y algunas veces no se enfoca bien. ¿Por qué? Porque no existe la especialidad de médico obesólogo, no sí, existe, ok. al menos en la mayoría de países. Entonces todo el mundo trata de dar tips y decir, usted utilice esto para perder peso, pero en la realidad es que es muy difícil y uno debe ir donde personas especializadas en el tema y en la enfermedad. Bueno, Valeria, muchas gracias por acompañarnos. Sé que la migración viene con éxitos, viene con retos, tú los has vivido ambos. Representas, yo creo que un grupo migratorio muy grande en este país y en otros países y la verdad siempre me gusta oír de, sí, las experiencias que han tenido. Te felicito yo sé Gracias. que ha sido, que es ponerle mucho empeño a llegar a donde estás y la verdad que es una historia, sí, muy apasionante y la verdad que muy inspiradora. Espero que te hayas disfrutado el tiempo acá y bueno, mucha suerte
con tu familia y pues lo que venga en el futuro, sea volver a Venezuela o sea seguir acá en Colombia. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias a todos. De verdad, tuve un momento muy especial hoy aquí contigo. Bueno, llegamos al final de otro episodio de Vivir Afuera. Hoy probamos un nuevo vino con un método nuevo que no habíamos explorado antes. Hablamos de otro tipo de migración de un profesional de la salud acá a Colombia. Síganos en Vino y Migración en Instagram y TikTok. Ahí podemos seguir la conversación. Cuéntenos un poco de qué pensaron de esta entrevista, qué pensaron de este vino. Pueden participar en el sorteo de este vino. Y bueno, seguiremos explorando estas historias de migración, de éxitos y también de retos. A la siguiente y muchas gracias de nuevo por estar acá. Muchas gracias a todos. Adiós. Salud.